Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Comenzamos. Bueno, pues hoy estoy yo solito. Hoy José Manuel pues no ha podido venir porque, bueno, tiene una actividad, un evento relacionado con su tesis y, bueno, esa tesis de la que llevamos hablando desde que empezamos el programa, pues hoy tenía una cosita que no le ha impedido a venir aquí y acompañarnos en este programa tan interesante que tenemos y en el que vamos a conversar con Lidia Pastrana Jiménez sobre su libro Los inicios de la navegación a vapor en la bahía de Cádiz. Creo que Lidia ya está en línea, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? bien. Vamos a antes que nada, pues darte la bienvenida a nuestro humilde programa de historia. Y bueno, Muchísimas pues gracias. y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestros oyentes y para que sepan quién eres y cómo y bueno, y toda tu trayectoria hasta el momento, ¿vale? Vale. Bueno, pues Lidia Pastrana Jiménez es doctora en Historia y Arqueología Marítima por la Universidad de Cádiz y el Campus de Excelencia Internacional del Mar. Ha desarrollado su trayectoria investigadora en torno a la documentación, gestión del patrimonio marítimo vinculado a la península ibérica y América en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, América y del Arte de la UCA. Ha estado trabajando sobre todo en la Universidad de Cádiz, ¿no? ¿Verdad, Lidia? Sí, ese ha sido mi ámbito de trabajo. Y luego he estado ligada también a la Pompeu Fabra. Lidia, disculpa, ¿te puedes poner algún sitio que no se escuche tanto el viento? Es que se te escucha con dificultad. No te preocupes, no te preocupes. Voy a buscar algún sitio. Son las cosas del directo. Mientras yo te sigo presentando, ¿vale? Sí. Vale, mientras que tú buscas un sitio más resguardadito. No te preocupes. Bueno, pues máster en Patrimonio Histórico Arqueológico y contando con numerosas publicaciones en revistas y libros especializados a lo largo de su carrera, ha formado parte de diversos proyectos I+D, como el relacionado con el estudio del entorno de la Caleta junto a la Universidad de Cádiz y al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ha trabajado en el contexto arqueológico subacuático de Cádiz y su entorno, puertos y pecios vertebrados de una ciudad y de un territorio, o el proyecto dedicado a la recuperación de la memoria histórica referente a la trata negrera atlántica del siglo XIX, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Dirigido por Martín Rodrigo Alvarilla, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Memorias y lugares de memoria de la esclavitud y el comercio de esclavos en España contemporánea, y hoy nos presenta pues los inicios de la navegación a vapor en la bahía de Cádiz. Lidia, ¿te presenta bien? ¿Me ha quedado algo? Perfecto. ¿Me ha quedado algo? Perfecto. Bueno, ¿Me oyes mejor? Sí, ahora estupendo, ahora te escucho mejor. Vale, Perfecto. vale. Bien, mira, la primera pregunta, bueno, desde un programa de historia, pues lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué te llevó a estudiar historia, bueno, y a dedicarte profesionalmente a ella? ¿Qué fue lo que te motivó a ello? Yo tenía claro que yo quería especializarme en el tema de historia marítima. Uh-huh. Y arqueología subacuática. Lo que no sabía era más o menos el ámbito, ¿no? Ajá. Porque yo soy modernista, yo soy de historia moderna. Ajá. Entonces, desde el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz me ofrecieron una investigación sobre la navegación a vapor para poder catalogar y buscar aquellos pecios en nuestras costas que fueran de barcos de vapor. Ajá.
Y estuve como un año. Entonces ya a raíz de ahí vi ahí un filón de investigación y yo dije, mira, pues puedo hacer la tesis doctoral sobre esto. Ajá. Y ya por ahí me fui metiendo. Claro. Claro, es lo que yo reflejo en mi tesis, que a pesar de ser muy cortita, porque la he diseñado así para todo tipo de lector, no solamente para el académico, lo que hago es una parte histórica, otra parte arqueológica y, por supuesto, otra patrimonial. Claro, es un estudio multidisciplinar en ese caso. Sí, exacto. Sí. Eso es. Además está publicada por Kaizen Editores, que se puede encontrar en cualquier librería. Los Online amigos, también. sí, los amigos de Kaizen pues tienen esa línea de publicaciones académicas donde se encuentra pues este libro de Lidia, que pueden encontrar en las librerías. Entonces, esta investigación lo que pone de manifiesto es que, bueno, en principio, que además de siempre se ha hablado de los pecios de los barcos de la antigüedad, sobre todo se ha hablado siempre de pecios de los barcos de la carrera de Indias y demás. Existía otros pecios que estaban un poquito olvidados hasta que tú llegas y los tocas, que son los barcos, digamos, más modernos, que son los barcos a vapor, que también tienen su importancia. Los buques de vapor. Claro. Pero mira, lo que tú comentas, que siempre es muy generalizado, no solamente ocurre en España o en Cádiz, ¿no? Que la arqueología realmente se centra en la antigüedad. Sí. Y como mucho, hasta época moderna. Pero ya luego la época contemporánea, ya ahí incluso hay quien difiere que eso no sería arqueología, pero sí lo es. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos ahí buques que tienen más de 100 años y que están sumergidos y que prácticamente no han sido estudiados. Se sabe dónde están, algunos no, por desgracia algunos lo hemos perdido, pero están ahí y yo creo que es una labor bonita, ¿no? El saber la historia de estos buques, porque además es la historia de nuestra revolución industrial. Efectivamente. Y además, bueno, yo siempre he escuchado hablar que de la arqueología industrial, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tiene que ver esto, pero es cierto que es que a cualquier, bueno, iba a decir cualquier profano, pero yo creo que también a cualquier profesional de la historia, cuando se le habla de la arqueología, se piensa pues en todo lo que sea de la edad, como tú bien dices, la edad antigua, edad media y ya hasta el siglo XVIII y para de cortar. Y ya son generosos. Entonces tú reivindicar que la arqueología pues también puede llegar a periodos más recientes, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos, de hecho, un ejemplo que todos conocemos es cuando Robert Ballard descubre el pecio del Titanic. Claro. Y este señor lo investiga como pecio, como tal, y hace una labor arqueológica. Ya luego es lo que se ha hecho después. Bueno. Pero en un principio el Titanic se investigó arqueológicamente y esto está muy bien estudiado también, esta visión de es o no es arqueología, lo que se hace en época contemporánea, por los australianos. Ajá. Los investigadores australianos han desarrollado muy bien este estudio y ellos concluyen que efectivamente es arqueología. Bueno, que no solamente la arqueología se limita a edad antigua, medieval y moderna, sino que llega hasta nuestros días. Bueno, pues eso ya nuestros oyentes y este que les habla, ya hoy le queda claro que la arqueología es hasta antes de ayer, por decirlo así, pues sí. hasta antes de ayer. O sea que no hay que ponerle límites cronológicos a una disciplina tan importante como es la arqueología. Y bueno, luego después pues tenemos que tu investigación pone de manifiesto la existencia de un importante y modernizado sector de transporte marítimo en la bahía gaditana bahía de Cádiz, desde los inicios del siglo XX, del siglo XIX. Totalmente. Claro. Sí, desde los inicios, desde 1800 prácticamente, incluso desde antes. Yo lo que descubrí fue esto precisamente, ¿no? La gran revolución industrial que se desarrolla en sitios muy localizados de España, como puede ser la bahía de Cádiz y también, por ejemplo, el puerto de Barcelona. Claro. O incluso el puerto de Sevilla, ¿no? Y son lugares donde hay un comercio que seguía existiendo, ese comercio brutal, que estos lugares siguen siendo los puertos primitivos de escala a nivel mundial
y el de Cádiz, por supuesto, seguía teniendo una importancia a nivel mundial brutal. Claro, ¿qué pasa? Que estamos también en la época de la independencia de las colonias americanas. Muchos de estos comerciantes se vienen a Cádiz, vuelven, se produce una repatriación de capitales y ellos ya, estando afincados en Cádiz, es cuando empiezan a invertir en muchísimos sectores económicos que empiezan a crecer. Por ejemplo, la banca, por ejemplo, el sector de los transportes, el ferroviario y, por supuesto, el naval. Y en Cádiz tenemos ejemplos de multitud de empresarios que son los primeros en meter pequeños buques de vapor en nuestra bahía. Y que ya luego lo van haciendo a gran escala, porque el vapor se desarrolla en cuestión de 50 años. Pero hay que pensar que esos barcos empezaron siendo de madera, con ruedas de palas, que eran muy pesados, que eran muy difíciles de manejar en alta mar, pero que aún así se metían en alta mar. Y que ya luego, poco a poco, se va desarrollando esa construcción en hierro. El hierro tenía factores muy importantes, porque era maleable, muy maleable, no pesaba tanto como la madera, y además era un material muy barato. Claro. Entonces tú podías meterle al buque mucha más capacidad de carga que lo aguantaba perfectamente. Claro, y luego llegó el invento de la hélice. Claro. Entonces, estamos hablando de que en un principio, luego después se torcerían las cosas, la zona de la bahía de Cádiz, o la zona del Bajo Guadalquivir, e incluso también sabemos que en la zona de Málaga es una zona de inicio de la revolución industrial en España. Lo que pasa es que luego después pasaría lo que pasaría, que se desarrolló, pero ese primer germen de la revolución industrial, que como muestra está la navegación a vapor, tenía uno de sus núcleos aquí en Andalucía y sobre todo en Andalucía occidental, ¿no? Y la bahía de Cádiz como de hecho, como yo protagonista. descubro en los archivos que la primera empresa a nivel nacional en usar buques de vapor para recorrer todos los puertos de la península fue una empresa gaditana. Se llamaba Empresa Gaditana de Buques a Vapor. Tenía dos vapores de ruedas, se llamaban Primer Gaditano y Segundo Gaditano, y eran buques que habían traído desde Brujas y desde Amberes. Habían traído, eran buques de primerísima calidad, con maderas de caoba, con materiales muy ricos. Eran embarcaciones de lujo, podríamos decir. Claro. Y fueron los primeros en hacer esa ruta, tanto para navegantes, para viajeros, como para el transporte de mercancías. Ya luego encontramos compañías más internacionales, como la P&O, que por supuesto uno de los que la gestionaba era un señor que, era cántabro, pero estaba afincado en Cádiz también, tenía su banca en Londres y demás. Y mucho más adelante tendremos otras compañías, Ibarra, Transatlántica, etcétera, etcétera. ¿Y a qué destino se iban esos vapores? ¿A qué lugares iban? ¿Estos vapores primeros que yo te comento? Sí. Estos primeros vapores a todos los puertos de la península ibérica, incluidos los de Portugal. Tenían un recorrido por el área mediterránea, hasta llegar a Marsella incluso, y luego por el área atlántica, hasta llegar al norte de España, los puertos de Galicia, y luego, pues, vuelta. Y luego, es verdad que muchas veces estas rutas se suspendían por mal tiempo, por temporales, pero era su ruta normal. Claro, y luego posteriormente ya cruzarían el Atlántico, porque también estamos hablando de que estos vapores se relacionan, no todos, pero algunos, con cierto comercio tanto abominable actualmente, como era la trata de esclavos, ¿no? La trata negrera, que ya era ilegal desde 1817. O sea, un cierto contrabando, embargo, ¿no? Exacto, sí, totalmente, era un contrabando, era una trata humana. Eso es. Desde Cuba existían flotas que estaban dedicadas expresamente a la trata negrera. Uno de los mayores negreros del momento, que se llamaba Julián, ay, discúlpame que no recuerdo no te preocupes, el apellido, tenía una flota dedicada expresamente a ellos. Y era una flota de vapores, de 16 vapores.
Claro, y que se dedicaba, bueno, a esa trata negrera que oficialmente estaba prohibida desde principios del siglo XIX por presión de los británicos, que habían sido de los más negreros que ha habido en la historia. Sí. En el momento que ellos pierden el negocio, pues se lo quieren quitar a todos, pero que se sigue produciendo, digamos que de una manera bueno, ilegal, pero evidente, vamos, que eso estaba ahí, y que crea grandes fortunas como este que tú acabas de mencionar, o el Marqués de Vinent, ¿no? Antonio Vinent y Vive, que es Julián Zulueta se llamaba este hombre. Zulueta, eso es, sí. Luego recibió el título honorario de conde de Torredías. Fíjate. Sí. Alguien que se dedicaba a un comercio ilegal y abominable como la trata negrera. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto sobre la trata negrera, y ahí es donde yo descubro toda la relación que tiene mi tesis doctoral con la trata. Ya ves. Porque quienes invertían en estas cosas y quienes sacaron adelante la revolución industrial en estos puntos tan focalizados de nuestro país, como puede ser la Bahía de Cádiz, participaban activamente en la trata negrera. Sí. Y de ahí es de donde sacaba gran parte de su capital. Ya ves. De la trata. De la trata. Sí, esta gente era la élite de nuestro país. Y tenían incluso bancas en el extranjero, como el señor que te he comentado antes, tenía una banca en Londres, y en esta banca invertían sus capitales la reina María Cristina de Borbón y su marido, el duque de Rianzares. Y el duque de Rianzares tenía también una empresa dedicada expresamente a la trata negrera. Esta empresa se llamaba Agustín Sánchez y Cía, y era una empresa con vapores propios que se dedicaba a ello. O sea que es que estamos hablando no de empresarios normales, no, sino de la élite de nuestro país del momento. Incluso emparentado con la corona. O sea, estamos hablando de gente que, vuelvo a repetir para que quede claro a los oyentes, que se dedicaban a un comercio que estaba oficialmente prohibido. Y bueno, desde 1817. Eso es, oficialmente prohibido, pero que claro, generaba un grande, era muy lucrativo, muy beneficioso. De hecho, bueno, ya Lidia lo está comentando, de las grandes fortunas que generaban, y que gracias a los barcos de vapor pues se hizo mucho más efectivo el cruzar el Atlántico hacia las Antillas. Sí, porque incluso soportaban más carga, más carga humana. Claro. Estamos hablando, claro, de carga. A adquirir más rapidez, claro. De cargas de personas. Estamos hablando de cargas de personas. Que incluso no solamente comerciaban con, que todavía eran colonias españolas, que era Cuba, Puerto Rico, sino que incluso iban a la naciente, recién nacida República de Latinoamérica, americana, ¿no? También comerciaban allí. Estos tratantes negreros solo comerciaron con Cuba, Puerto Rico y las pocas pequeñas, las poquitas colonias que tendría España. O sea, solo en territorio español. Exacto. Sí que es verdad que trajeron también, aparte de esa carga de africanos, también se dedicaron al transporte de chinos. Los culíes. Estos chinos no es exactamente una esclavitud, pero es un régimen de trabajo de semi-esclavitud. Y sí que es verdad que los transportaban muchísimo a Estados Unidos a trabajar. A Estados Unidos y a la península del Yucatán. O sea, que tráfico humano, en definitiva. Sí, tráfico humano. Incluso el tráfico de indios yucatecos de esta península del Yucatán a Cuba. Bien. A trabajar en las plantaciones cubanas, que seguían siendo propiedad de los españoles. Claro, sabemos que Cuba no se independiza hasta finales del 19. A finales del 19. Bueno, en la Bahía de Cádiz los vapores pues han tenido... Bueno, estamos hablando desde la localidad del Vaporcito del Puerto. O sea que esa reminiscencia de los vapores, aunque ya fueron sustituidos por ya barcos de otros combustibles, de gasol y demás. Pero es curioso cómo, bueno, mi abuelo, que trabajaba en Matagorda, seguía diciendo que él cogía el vapor para ir a Matagorda. Es que esa reminiscencia... Matagorda, claro, transportaba a los trabajadores hacia allí. Claro, o sea que es reminiscencia de que evidentemente cuando la palabra se mantiene, aunque no sea efectiva como tal, pero se mantiene reminiscencia de lo que existía, ¿no? Lo que existía en la zona del puerto de Cádiz. Sí, en el puerto se usó muchísimo el vapor, mucho.
Para el transporte de mercancías, sobre todo. Date cuenta que aquí se transportaba mucho el vino. Ajá. Por tanto, el vapor navegó por el Guadalete hasta el Portal de Jerez. Ujú. Existieron varios proyectos para que esto siguiera adelante, pero ya por diversos problemas se tuvo que cortar. También transportaba la sal. Incluso... Era un trasiego importante. Hubo varios proyectos que yo destaco en mi tesis doctoral para crear nuevos canales de navegación en torno a la bahía. Uno de ellos es el de José Lerena, que es el inventor del telégrafo óptico, y este hombre diseña un nuevo canal, que es el llamado Canal de Hércules, ¿no? Que lo que pretendía era unir la bahía con Chiclana, pero atravesando San Fernando. Vale. Proyecto muy ambicioso que se quedó sobre el papel. Bueno, solo construyeron las oficinas y ahí se quedaron. Hacía falta mucha inyección de capital y Claro. no estábamos en nuestra época más apabullante, digamos. Y bueno, ahí se quedó. Pero la verdad es que había proyectos muy, muy bonitos en torno al Guadalete y en torno a este canal que te comento. Bueno, lo que sí queda de manifiesto es que a pesar de la pérdida de la mayoría de las colonias en alrededor del primer tercio del siglo XIX, la bahía de Cádiz, y Cádiz en concreto, sigue siendo el puerto colonial, sigue siendo por excelencia, sí, tanto en sus relaciones con las Antillas como con Filipinas. Sí, Cádiz siguió siendo puerto de primer orden mundial, a pesar de que desde el siglo XVIII se habían abierto el resto de puertos de la península y se acababa el monopolio comercial que había con Cádiz. Pero a pesar de eso seguía siendo puerto de primer orden, porque la mayoría de los comerciantes siguieron fiándose del sistema que tenía Cádiz, del sistema que tenía la bahía, del resguardo que ofrece la bahía para sus buques. Claro. Y eso era una confianza plena. Muchos no se atrevieron a cambiar de puertos y demás. Claro, porque es que además... Por ello muchos... Geográficamente es que ofrece muchísimas ventajas, porque sí, claro, es la posición hacia el oeste, el Golfo de Cádiz y la propia bahía, ¿no? Por algo se instala aquí ya desde los primeros viajes de Colón y hasta, bueno, estamos ya hablando de 1898 con la Guerra de Cuba, en que se pierden las colonias. Cádiz tiene un protagonismo de primer orden, sí, pero que sigue teniéndolo en el siglo XIX. Sí. De hecho, bueno, tú mencionas al Marqués de Vinent, que era un negrero, y que si alguna vez era un negrero declarado, vamos, él no se escondía. No se escondía, pero que esto era, si van ustedes alguna vez por la calle Antonio López, donde está la Cámara de Comercio de Cádiz, esa era su casa, y con eso ya... Esa era su finca. Por eso no hay más preguntas, señoría. Esto habla de lo beneficioso y lo... lo lucrativo que fue este negocio. Lo lucrativo. Que se la hacía... mayoría de estos comerciantes, de estos negreros, tenían casas palacios en Cádiz. La gran mayoría. Por ejemplo, la que hoy es Escuela de Enfermería en la calle Ancha. Ajá. Esa casa palacio perteneció a Pedro Martínez de Terán, que era otro tratante negrero de la época. Bueno. Y como otras muchas. Claro, al estilo de los cargadores de Indias del siglo XVII, el siglo XVIII sobre todo, al mismo estilo, solo que en este caso estamos hablando sobre todo de tráfico de negros, ¿no? De esclavos negros. Esto nos dice de por qué luego después en historia, cuando uno estudia la historia de España, Cádiz aún tiene ese protagonismo incluso político en la turbulenta historia del siglo XIX español. Pues solo mencionar que desde la Pepa hasta el protagonismo en la Revolución de la Gloriosa del 68. Estamos hablando ya de una ciudad importante desde la que muy importante. En Cádiz se reunía la élite social de la época. Claro. De hecho, hay algún cuadro por ahí que refleja el viaje por ejemplo, del duque de Rianzares, el marido de la reina. Venía a Cádiz, le gustaba pasearse en los vapores por la bahía, o incluso del propio rey Fernando VII. Sí. Cuando estalla la revolución y él se viene a Cádiz, encarcelado, por supuesto, que no estuvo encarcelado, de aquí vivió como un rey, pues hay un cuadro que refleja el vapor Sol, en el que se lleva en ese vaporcito a Fernando VII desde Cádiz al puerto de Santa María. Claro. Nosotros estuvimos, en el programa anterior estuvimos hablando del Bicentenario de la Batalla del Trocadero,
y estuvimos hablando precisamente de ese episodio, de ese momento en el que el duque de Angulema pues recibe a Fernando VII después de su cautiverio, entre comillas, y que desembarca en el puerto de Santa María precisamente pues ya en un vapor, ¿no? A bordo del Vapor Sol, que era propiedad de Zulueta. Efectivamente, otro negrero. Sí. Este señor era el que tenía su banca en Londres Ajá. y cuyo cliente era la reina y su marido. Eso es. Pues bueno, todo queda en casa. Todo. Todo queda en casa. Bueno, esto es sobre todo eso. Tu investigación, desde luego, nos ha hecho reflexionar sobre, primero, así en conclusión, que la arqueología es una gran disciplina, que una ciencia que tiene vigencia hasta antes de ayer y que no tiene solo que ver con los romanos y con los griegos y demás. Que el siglo XIX en Cádiz fue un siglo importante, donde Cádiz tiene un protagonismo tanto político como económico importante en su relación con América y demás, que la navegación a vapor es un testimonio de esa importancia y a su vez también consecuencia y digamos que un promotor de ese protagonismo de Puerto de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, y que por desgracia gran parte de ese esplendor de nuestra bahía pues se debía a un comercio que era ilegal y abominable. Lo que a mí me llama mucho la atención es esa cierta hipocresía social de dedicarse a un comercio ilegal, pero que todo el mundo lo sabía, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Bueno, no hay nada más que ver las acciones del propio Marqués de Comilla, ¿no? Antonio López se dedicó activamente a la trata negrera y eso está, yo creo que ya más que demostrado por los estudios de Martín Rodrigo Larilla, entre otros. Claro. Y el propio Marqués, a pesar de dedicarse a la trata negrera, luego destinaba cantidad de dinero a las asociaciones de huérfanos, de viudas, a la iglesia. Claro, y su hijo siguió haciendo lo mismo, Claudio López Bru. Tenemos una estatua dedicada a él en la Alameda. Claro, pero eran blancos. Eso eran blancos. Sí, bueno, esto es que, en fin, también estaba hablando de otra época, estaba hablando de otras mentalidades y demás, pero sí, es cierto, pero yo siempre comento una cosa. Es cierto que cuando tú hablas de esto siempre te dicen, bueno, es que era otra mentalidad, ¿no? Es que lo tenían mejor visto porque era la cultura del momento. Cuando ya hay voces que señalan que eso es inhumano y que eso no puede ser, es porque ya no era tan normal, ya no estaba tan bien visto. Y tenemos el testimonio de Agustín Argüelle, que desde 1812, con nuestra Constitución, Argüelle era firmemente abolicionista y luchó por esa abolición. Lo que pasa es que en la Constitución, bueno, los grandes olvidados de nuestra Constitución fueron los negros y los indios. Claro. Pero en la Constitución, en la trama de esa Constitución, Agustín Argüelle lanza un discurso ejemplar sobre abolir la trata. Claro. Y como Agustín Argüelle, otros muchos. Tenemos en Cádiz el personaje de Carlos Cuarteroni, ¿no? Sí. Que es un misionero dedicado a abolir la trata. De aquellos restos de las colonias españolas. Claro. O sea que cuando ya, a lo que me refiero, cuando ya se levantan voces en contra de ellos, es porque ya no era tan normal. Claro. Y además, cuando se levantan voces, es porque aquello que era ilegal seguía realizándose y además con total tranquilidad, por poner un ejemplo. Y con total impunidad. Impunidad, es como si el tráfico de drogas, por ejemplo, se hiciera con total impunidad y todo el mundo lo supiera y aquí no pasara nada, porque era al fin y al cabo un tráfico abominable, pero y sobre todo ilegal. De hecho, a Cuba se destinó, por ejemplo, al general O'Donnell, que, hacía la vista gorda en Cuba como gobernador con el tráfico negrero.
Y además, O'Donnell fue mano derecha de la reina. Sí, y además, bueno, una de las cuestiones dentro de la guerra de Cuba y demás, de las motivaciones y demás, está ahí también la cuestión de los esclavos, de la esclavitud negra, tanto en Cuba, sobre todo en Cuba, ¿no? Pero también en Cuba, en Puerto Rico, también está subyaciendo dentro de lo que es el movimiento independentista de Cuba y Puerto Rico. Sí. Claro, los grandes hacendados españoles que, bueno, que ven que se le escapa el negocio que se les también. acaba el chollo, claro. Claro, se les acaba el chollo. Porque es un problema que trajo también la Revolución Industrial y los posteriores estudios que se han dedicado luego a ello. Ajá. Porque se piensa de manera muy generalizada que la esclavitud acaba con la revolución, o sea que la revolución industrial es la que acaba con la esclavitud. Y no es cierto, porque para las plantaciones metieron máquinas de vapor, sí, pero al generar mucha más mercancía necesitaban mucho más personal. Claro. Y eso hace que se incremente la llegada de carga humana. Claro. Bueno, eso se pone de manifiesto en la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? Entre los estados del norte y el estado del sur, que son esclavistas, ¿no? Pues si a la altura de 1862 aún se da esa dicotomía en los Estados Unidos, es que esto no es así. Y además estamos hablando de un estado muy con la revolución industrial muy desarrollada, sobre todo en el norte. Sí. Y que bueno todavía mantiene por todos esos estados del sur que son esclavistas y que además luchan por su idiosincrasia esclavista, o sea que todo esto ha llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días todavía seguimos con ese lastre. Efectivamente. Bueno, pues Lidia, yo seguiría hablando contigo, pero es que se nos va el programa porque es interesantísimo el tema. A mí me ha encantado charlar con vosotros, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Lidia. Y bueno, esto es Lidia Pastrana Jiménez. Los inicios de la navegación a vapor en la bahía de Cádiz lo tienen ustedes en la editorial Kaizen, en cualquier librería de aquí de la zona. Y como veis es un tema interesantísimo y que bueno, pues aquí estamos ¿cómo va? La última pregunta. Y ahora ¿en qué estás investigando? ¿Qué tema estás tratando? Mira, yo ahora la investigación la he aparcado un poquito, aunque tengo pensado seguirla, pero en un futuro. Pues estoy con mis oposiciones, yo soy profesora de Geografía e Historia. Ah, vale, entonces somos compañeros. Así que... Bien. Así que en ello ando, en tratar de conseguir mi plaza. Eso, primero vamos a buscar el sitio y ya seguiremos. Eso, efectivamente. Vamos a estabilizarnos un poco y luego seguimos sin problema. Efectivamente. Bueno, pues ante todo mucha suerte. Mucha suerte. Muchísimas gracias. En tu proyecto, en tus oposiciones y cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale, Lidia? Lo mismo puedo decir. Pues muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, como veis, muy interesante la conversación con Lidia Pastrana sobre los inicios de la navegación a vapor en la bahía de Cádiz, esa trata negrera que se suponía que era ilegal, pero que se practicaba con completa impunidad y lucrativos beneficios en nuestra bahía, y que bueno, pues habla de ese impulso de lo que podía haber sido y no fue, del desarrollo de la revolución industrial en Andalucía, que bueno, ya trataremos más profundamente en otro momento de por qué Andalucía quedó retrasada en el ya de por sí retraso de la revolución industrial en España, ¿no? Pero bueno, hoy hemos alterado un poco el orden de nuestro programa, y porque nosotros siempre ya saben que empezábamos con la efeméride, pero bueno, como teníamos a Lidia por teléfono y demás, pues hemos decidido tratarla primero hablar con ella, pero eso no significa que nos hayamos olvidado de la efeméride. Tomo un poquito de agua y empezamos. Bueno, ahora, 11 de octubre. ¿Qué pasó un 11 de octubre?
Pues hace mucho tiempo. Pues mire, hay una serie de efemérides muy curiosas. La primera, el 1698, en España reinaba Carlos II el Hechizado. Y ante la falta de descendencia de Carlos II, que ya sabía que no iba a tener descendencia, porque el hombre era ya... se veía que no. Vamos a dejarlo ahí. Y ya que empezaba un poquito la decadencia de la monarquía española, pues los buitres de alrededor empiezan a planear y, curiosamente, en La Haya, enemigos íntimos como Francia, Inglaterra y los Países Bajos firman un tratado secreto, que es el Tratado de La Haya, de repartición de los territorios de la monarquía española. Se los reparten entre ellos para poniéndose de acuerdo, por supuesto, sin tener en cuenta al rey Carlos, que todavía está vivo. De hecho, le quedaban 2 años para morirse. Pero eso, claro, eso ellos no lo sabían en ese momento. Entonces, se dividen el Imperio Español, dándole a unos un trocito, a otros otro trocito, y la corona de España a un candidato alemán, en este caso, que después pues se muere y fin. Carlos II, eso se sabe, Carlos II monta en cólera, todo lo que podía montar en cólera Carlos II, claro. Y esto pues al final pues ya sabemos lo que pasó. 2 años después, en 1700, Carlos II fallece, y nombrando como heredero al nieto de Luis XIV, al futuro Felipe V, que entonces era Felipe d'Anjou. Y bueno, se produce la guerra de sucesión, que termina precisamente con una repartición de territorio de la monarquía española, ¿vale? Pero bueno, es curioso, pero como curiosidad de este primer tratado, uno de los territorios que pasaba a manos francesas era la provincia de Guipúzcoa, ¿vale? O sea que si esto se hubiera cumplido, Guipúzcoa sería parte de Francia. Pero bueno, no se cumplió y así se quedó. Bueno, los Borbones llegaron a España 2 años después. Bueno, seguimos. Un 11 de octubre de 1835 se promulga el decreto de expropiación forzosa por el Estado español de los bienes y tierras de la Iglesia Católica y sus órdenes religiosas. Esto en un principio es el decreto que unos meses después, ya en 1836, daría lugar a la desamortización de Mendizábal, ¿vale? La desamortización de Mendizábal no fue el primer episodio en el cual el Estado mete mano en las propiedades de la Iglesia. Carlos III ya lo había hecho, Godoy también lo había hecho de una manera mucho más modesta, pero Mendizábal, que era entonces presidente del gobierno y ministro de Hacienda, en la regencia de María Cristina, de la que hablaba Lidia hace unos minutos, la regencia de María Cristina para mantener el trono a Isabel II. ¿Por qué? Porque había una guerra civil, eran las guerras carlistas, y estamos en un momento donde la cuestión no estaba tan clara de quién iba a ganar, y hacía falta dinero. ¿Dónde estaba el dinero? Las llamadas manos muertas, y esas manos muertas eran la Iglesia y cierta parte de la nobleza. Entonces, bueno, pues se produce este decreto en el que se suprimen conventos y órdenes religiosas, y sus bienes van a parar al Estado, que los vende para sacar dinerito, ¿vale? Para sufragar sobre todo esta guerra contra los carlistas, que efectivamente el bando liberal, que es el bando de Mendizábal, terminaría ganando y manteniendo el trono a la futura Isabel II. Bueno, pues eso pasó en 1835. Unos años después, 41 años después, en México, el general Porfirio Díaz se subleva contra el presidente Lerdo de Tejada, al que sucederá en la presidencia, y a partir del 21 de noviembre siguiente, y tras triunfar la llamada Revolución de Tuxtepec. ¿Por qué traemos aquí a Porfirio Díaz? Porque va a inaugurar un periodo de gobierno de este general, de Porfirio Díaz, que se llamará el Porfiriato, que durará desde 1876 hasta 1910, en que se produce la conocida como Revolución Mexicana. O sea, es un periodo
muy largo de gobierno del general Porfirio Díaz, conocido, como digo, como el Porfiriato, y que, bueno, en 1910 termina con los pronunciamientos de Madero, la aparición de los generales revolucionarios, los más conocidos, Pancho Villa y Zapata, pero que sí es cierto que bajo el gobierno de Porfirio Díaz se produce, bueno, pues un cierto desarrollo económico e industrial en México. Pero a costa de, bueno, pues la eliminación de las libertades y a través de una dictadura como era la dictadura, aunque de apariencia democrática, solo apariencia, porque había elecciones, nada más, del general Porfirio Díaz. Bueno, pues llega al poder a partir de esta sublevación que se produce el 11 de octubre de 1876 en México. Continuando, 1962. Se inaugura en la Ciudad del Vaticano el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, bueno, es el gran concilio renovador de la Iglesia, porque así lo estimó el Papa Juan XXIII, que hacía falta renovar la Iglesia Católica. Bueno, pues el cardenal Roncalli, el futuro Juan XXIII, pues decidió convocarlo para renovar, entre otras, bueno, renovó muchísimos aspectos de lo que es la Iglesia Católica. Quizás lo más visible a los ojos de los fieles fue el cambio del rito. El rito, pues, del rito de la misa, que se va a empezar a abandonar el latín y se van a utilizar las lenguas vernáculas. Y bueno, pues el oficiante, el sacerdote, ya se dirige a los fieles directamente y no dándole la espalda como anteriormente. Eso, además de muchas otras cosas, pero bueno, eso fue lo más visible a ojos de los fieles y creyentes católicos. El concilio constará de 4 grandes sesiones, siendo la primera de ellas presidida por el propio Papa, aunque Juan XXIII no lo vio terminar porque falleció, pues, el 3 de junio de 1963. Será su sucesor, Pablo VI, el que lo clausurará. Y a partir de entonces, bueno, pues no ha habido un gran concilio como el Concilio Vaticano II. De hecho, fue polémico, hubo algunos resistencias dentro de la Iglesia, pero bueno, a partir de entonces, pues, bueno, esta ha sido la mayor renovación de la Iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Que fue en 1962. Bueno, el 11 de octubre de 1968 en Panamá, nos vamos a Panamá, se da un golpe de Estado de la Guardia Nacional, que es el ejército panameño, que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y que derroca al presidente Arnulfo Arias, y se produce una junta presidida por Omar Torrijos y el general Omar Torrijos. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues lo traigo porque es curioso cómo Estados Unidos vuelve a intervenir en un país latinoamericano, un país que creó porque sí y por una sola función, que era la construcción del Canal de Panamá, y que este Omar Torrijos, que en un principio Estados Unidos apoyó en un golpe de Estado, va a terminar propiciando la nacionalización del Canal de Panamá. Esto de la nacionalización del Canal de Panamá, para mirarlo un poquito. ¿Por qué? Porque Panamá era, ya no lo es, era un país dividido en dos. Dividido en dos por el Canal de Panamá, que era territorio norteamericano. Por tanto, digamos que era una cuestión muy curiosa de cómo ese canal que dividía el país en dos era soberanía de otro país, en este caso los Estados Unidos. Y entonces Omar Torrijos lo que decide es nacionalizar y hacer panameño ese canal para unificar el territorio de su país, Panamá. Esto propició, por supuesto, un nuevo derrocamiento de Omar Torrijos y la vuelta al redil de Panamá. El Canal de Panamá pasaría posteriormente, décadas después, a manos panameñas y ya de manera pacífica, porque era algo ya completamente insostenible.
y aparte, bueno, ya había perdido tanta importancia estratégica como había tenido hasta este momento, ¿no? Bueno, pues esto pasó en 1968 como una intervención de los Estados Unidos, provoca otra nueva intervención, etcétera, etcétera. Bueno, son las cosas de los Estados Unidos en su patio trasero, ¿no? En Latinoamérica. Y la última, 11 de octubre de 1977. Victoria Kent, abogada y política republicana, regresa a España tras 38 años de exilio. Victoria Kent fue una de las 3 mujeres diputadas, las 3 primeras mujeres diputadas que hubo en España en el primer Congreso de los Diputados y Diputadas ya de la Segunda República. Fueron Victoria Kent, Margarita Nelken y Clara Campoamor. Fue una política malagueña que bueno, desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito de las prisiones. Fue directora general de prisiones, intentando humanizar las prisiones como herramienta de reinserción de los presos y las presas. Y que bueno, pues vio truncada su labor a partir de, bueno, por supuesto la guerra civil y posteriormente la dictadura, en la que, bueno, no pudo pisar tierra española hasta 1977. Bueno, pues tenemos aquí a Victoria Kent, que vuelve a España una vez muerto el dictador en 1975 para fallecer 5 años después. Bueno, pues estas son las efemérides de hoy. Espero que os haya gustado y pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues hoy que estoy solo, voy a aprovechar que no está José Manuel, que siempre se queja de esto, pues hoy voy a hablar de un libro, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un libro, una novela histórica, de estas de peso, y de peso físico, y que además, si gusta, pues tiene precuelas y secuelas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Ambientada y desarrollada en el siglo XII, en tiempos turbulentos durante la anarquía inglesa, en una localidad ficticia de Inglaterra que conocida como Kingsbridge, el puente del rey, ¿no? Kingsbridge. Esta novela, con tanto detalle y altamente descriptiva, que va más allá de la narración de los acontecimientos que se ocurren con la construcción de una catedral. Estamos hablando de los tiempos ya de inicio del gótico, de la Europa de las catedrales, ¿no? Así como de los conflictos entre la iglesia, la corona inglesa, amores, también los conflictos con la nobleza, las rebeliones en los feudos, porque estamos todavía en época feudal. Una historia contada a través de 50 años, con una rigurosidad propia del autor, de Ken Follett, que se caracteriza por esas dos características básicas, que son las descripciones minuciosas y la rigurosidad histórica, ¿no? Follett logra plasmar todos los sentimientos, pasiones, emociones, anhelos humanos en una novela pues, muy entretenida. Si te gusta la novela histórica, una novela bastante amena, entretenida. Eso sí, teniendo en cuenta que bueno, que estamos hablando de uno de los protagonistas de la novela es la propia catedral, y por tanto hay que detenerse un poquito en las descripciones que hace Follett de la construcción, ¿no? La narración se basa en 2 puntos centrales: la vida de uno de los protagonistas, que es el prior Philip, y la construcción de su catedral, y en el marco, bueno, de una serie de hechos reales dentro de la historia de Inglaterra, ¿no? Una época dura, triste, pero donde, bueno, pues aparecen esplendores como estas construcciones magníficas que son las catedrales góticas que podemos encontrar pues tanto en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en la propia España, ¿no? También cuenta con las peripecias de un albañil, que es el albañil Tom y su familia, que siempre lucha por sacarlo adelante, que encuentra trabajo en esta construcción de esta catedral, ¿no?
Aquí, bueno, pues se entrelazan las vidas de estos personajes, de Tom, el albañil, Aliena, la dama noble, Prior Philip, Ellen, la mujer que vive en el bosque, y Jack, un joven con un don especial para visionar nuevas maneras de construir y de trabajar la piedra. La novela empieza en 1123 en Cambridge, donde el pueblo pues asiste a un ahorcamiento público, ¿no?, de un inocente que entona una canción en francés, la lengua de la nobleza normanda, dirigida a una joven embarazada, y la chica, tras el ajusticiamiento, maldice a los siniestros responsables y huye al bosque. Y ahí comienza la trama, ¿vale? Ya el que quiera saber más, pues que la lea. Ken Follett es un escritor galés, uno de los grandes autores de novela histórica y de los más vendidos. Estamos hablando de un bestseller, ¿vale? Los últimos 20 años. Sus novelas de ficción histórica, como Los Pilares de la Tierra, han sido vendidas y traducidas en prácticamente todo el mundo, ¿no?, alcanzando el número 1 en casi todas las listas de ventas. Follett estudió filosofía en la University of London, donde luego se especializó en periodismo, curiosamente, y tras licenciarse, pues empezó a trabajar en distintos medios y empezó a escribir no novela histórica, sino novela policíaca y de espía. Porque encontró su primer éxito con El ojo de la aguja, ¿no?, un libro que tendría un éxito a nivel internacional, que le permitió pues dedicarse por completo a la literatura. Bueno, pues aparte del ojo de la aguja, pues en los thrillers entraríamos como en Las alas del águila, El tercer gremio o en Blanco, ¿no? En la mayoría de estas obras, Follett acabaron eclipsados cuando en 1989 pues publica esta de la que estamos hablando, Los Pilares de la Tierra. Bueno, pues ahí ya pues se consagra como un escritor de novela histórica y ya se dedica a escribir este género, ¿no? Posteriormente, pues a continuación publicó una continuación, Un mundo sin fin, que también se ha situado entre los grandes éxitos, que el pueblo de Cambridge siempre es Cambridge en distintas épocas, ¿no? Y la última, y en ese momento hace otra trilogía de novela histórica, pero ya del siglo XX, que es la aclamada trilogía de Century, donde habla de la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda, con la caída de los gigantes, el invierno en el mundo y el umbral de la eternidad. Y en 2017 publica el tercer libro de la trilogía de Los Pilares de la Tierra, para que vean que si cogen en Los Pilares de la Tierra y les gusta, ahí hay lectura para mucho rato, ¿no? Bueno, pues este tercer libro sería Una columna de fuego. En 2020 publica una precuela, o sea, lo que pasó antes de Los Pilares de la Tierra, que se llama Las tinieblas y el alba. Y ahora mismo, hace unos meses, la trilogía se convierte en tetralogía con La armadura de la luz, que es un episodio más de la historia del pueblo de Cambridge y su catedral. Bueno, pues Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, también tiene serie, por cierto, tiene serie, no recuerdo en qué plataforma está, pero tiene una serie basada en el libro. Y bueno, pues si les gusta la novela histórica, es una de esas novelas de la que siempre se habla. Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Vamos con la anécdota. Verdaderamente hay gente que determinados gobernantes siempre se le ha acusado de estar un poquito ajeno a la realidad y no saber exactamente lo que pasa a su alrededor. Y eso te puede costar caro, te puede costar la cabeza incluso, como le pasó a Luis XVI. A Luis XVI, que es famosa la anécdota histórica que cuenta que el mismo día de la toma de la Bastilla, es decir, el 14 de julio de 1789, es decir, el inicio de la Revolución Francesa, por la noche, el rey Luis escribió en su diario nada.
O sea, un día en el que no haya pasado nada. A ver, muchos han aprovechado esta escueta palabra del diario para demostrar para poner en claro la supuesta inutilidad del monarca a la hora de captar esos hechos cruciales que sucedían a su alrededor. Pero es que ese nada se refiere a aquello a lo que se dedicaban los reyes en esa época, que no se dedicaban especialmente a gobernar, sino que se dedicaban básicamente a sus placeres. Y uno de los principales placeres de los reyes era la caza. Y es que ese día, ese 14 de julio de 1789, mientras el pueblo de París tomaba la Bastilla, el rey Luis estaba de caza y el hombre pues no cogió nada. Eso es como el pescador que va allí al espigón y se vuelve, pues ¿qué ha cogido? Nada. Pues el pobre mío ese día no cazó nada, pero no cazó nada ni se enteró de lo que se le venía encima y que le iba a costar su propia cabeza. Esta es la anécdota, ¿eh? Pues hay que estarse al loro y estar un poquito pendiente de lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo si eres rey o gobernante. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando, muy importante, que es para Es Tiempo de Historia. Y nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y como siempre nos despedimos con una cita. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente. Hasta el próximo programa.